Hola, buenas tardes. Mi nombre es Franco Gregorietti. Yo soy médico electrofisiólogo del Hospital Privado del Sur, del Servicio de Electrofisiología del Sur. Y bueno, la convocatoria fue básicamente para hablar de cuestiones básicas y elementales de lo que es el electrocardiograma. Vamos a empezar por lo que por ahí para muchos ya conocen, pero es importante siempre repasar y que nos va a abrir puertas para que en la siguiente clase podamos ya ahondar un poquito más en algunos temas que se correlacionan con patologías. Hoy vamos a hablar del electrocardiograma y las cuestiones normales y el vocabulario que tenemos que saber entender y manejar cuando hablamos de electro. Bueno, para empezar tenemos que saber que el sistema tiene un sistema, que el corazón, perdón, tiene un sistema de conducción eléctrico, ¿sí? Acá no hay ninguna novedad, el corazón en esto es un órgano que tiene esta particularidad, un sistema eléctrico que hace que este músculo, que el corazón, que es músculo, se pueda contraer, cada impulso eléctrico hacia la contracción y esa contracción es la que permite al corazón llenarse y eyectar. Empieza el inicio, la tecla de luz de este sistema eléctrico está acá, en la aurícula derecha, en lo que se llama nodo sinoatrial o más conocido para nosotros como nodo sinusal. El nodo sinusal es el que domina y el que inicia el impulso que viaja ese impulso a través de tres haces internodales que tienen nombres propios de quien lo describieron, que no vienen al caso. Viajan por estos haces internodales el impulso y llega al nodo auriculoventricular y también va hacia la aurícula izquierda por lo que se conoce como haz de Bachmann. Del nodo auriculoventricular sale el haz de His y del haz de His salen las ramas que se van a dividir, una rama hacia el ventrículo izquierdo, otra rama hacia el ventrículo derecho, que terminan todo en lo que se llama red de Purkinje, llegando así el impulso a todo el ventrículo, a los dos ventrículos. ¿Sí? Bueno, esta es la forma o el camino que tiene la conducción eléctrica en el corazón. Cuando hablamos del electrocardiograma tenemos que saber que existen derivaciones. Derivación quiere decir que hay ver el corazón de distintos lugares. Las derivaciones que se ven en el pecho son las que llaman monopolares, ¿sí? Son las precordiales o monopolares. Y lo que hacen es ver desde ahí hacia el corazón. Y las derivaciones que están en los miembros, muñeca, derecha, izquierda y los tobillos, son las que se llaman bipolares, que sería que atraviesan, ven de un extremo al otro del corazón. No lo ven focalizado, sino que atraviesan y van de un extremo al otro del corazón. Y esas son las bipolares. En la ubicación, esto es fundamental a la hora de hacer electrocardiograma porque la ubicación incorrecta nos hace hacer diagnósticos incorrectos. Entonces, el primer paso clave es la ubicación correcta de los electrodos. En la diapositiva anterior tenían especificado dónde van cada uno y acá lo grafican. Pero tengan en cuenta que esto sería B1 a nivel precordial, B2 del lado izquierdo del esternón y ya se desparraman hacia de B3, B4, B5, B6 hacia el lado izquierdo. ¿Qué nos permite ver, como decíamos, B1 y B2, una aproximación más de lo que son las cavidades derechas, y a medida que nos vamos, sobre todo el ventrículo derecho, y a medida que nos vamos hacia B6, vamos a ver mejor lo que es el ventrículo izquierdo. Y acá las derivaciones bipolares, que como decíamos, el rojo va en la muñeca derecha, el amarillo va en la muñeca izquierda, el verde en el tobillo izquierdo y el negro en el tobillo derecho. Una regla mnemotécnica, si uno se imagina que cruza este brazo que con la mano derecha se toca el hombro izquierdo, quedaría rojo, amarillo, verde, y eso sirve, ese semáforo sirve para recordar bien cómo van ubicados los colores, y son universales. Y acá especificar otra vez, estoy trabado con esa palabra, lo que decíamos recién de que de cada derivación atraviesa el corazón. Las precordiales en un eje, es decir, las ve desde donde están ubicadas hacia el corazón, y las que son bipolares son las que tienen distintos puntos y nos permiten después calcular lo que es el eje cardíaco. ¿Sí? Después lo vamos a ver en otras diapositivas. Saber que existen derivaciones monopolares y bipolares y la ubicación de los electrodos es el primer punto de lo que tenemos que aprender y de lo que no nos tenemos que equivocar. Si además de esas derivaciones podemos uno ya empezar a memorizar que ABR es positiva en el hombro derecho, que ABL es positiva en el hombro izquierdo, que la derivación de uno es la que cruza el eje, así, y las derivaciones cuando es positiva y cuando es negativa en cada uno
de los miembros, nos va a permitir a nosotros después poder calcular el eje eléctrico del corazón. Creo que eso excede un poco a los objetivos de estas nociones básicas de electrocardiograma. Y así como decíamos, saber ubicar los electrodos, el segundo punto es saber qué es lo que estamos imprimiendo. Para esto tomamos un papel, que es un papel específico que viene con estas medidas. Si uno lo ve, se miden dos cosas en la impresión del electrocardiograma. A lo largo, uno mide en velocidad, ¿sí? Sabe que cada cuadradito de estos chiquititos representa 0,04 segundos y que cada cuadradito chiquito es 1 milímetro. De los cuadrados grandes tenemos 5 milímetros, 5 cuadrados grandes, o sea, 25 milímetros, representan un segundo en tiempo. Entonces, así uno puede medir el tiempo. Y el voltaje se mide de abajo hacia arriba. Y el voltaje se mide de esta forma. 1 centímetro equivale a 1 milivoltio y nos permite a nosotros medir qué tanto voltaje tienen los complejos, la onda U, el QRS, con medidas que son universales. Uno sabe que hasta cierto punto son medidas universales. Las medidas más chicas o más grandes hacen sospechar en alguna patología cardíaca que después veremos. Fundamental esta diapositiva. Cuando uno tiene en el electrocardiógrafo la posibilidad, que hoy en día todos los electrocardiógrafos la tienen, de modificar la velocidad y los voltajes, uno puede hacer ahí un diagnóstico equivocado. ¿Por qué? Si uno imprime a 50 milímetros, que no es la velocidad la que estamos estandarizados, la que está estandarizada para imprimir los electros, uno puede ver en un electro normal lo que impresiona ser una frecuencia cardíaca muy lenta. Fíjense que el espacio acá entre cada uno de los QRS es mayor, lo que hace pensar en una bradicardia. Pero en realidad no es una bradicardia en este cuadrado de arriba a la izquierda, sino acá lo que tenemos es una frecuencia cardíaca lenta porque la impresión está hecha a una velocidad más lenta. ¿Cuál es la velocidad y el voltaje determinado universalmente? 25 milímetros por segundo y 10 milivoltios. De esa forma, ustedes cuando impriman un electrocardiógrafo, fíjense que sale este artificio, que es la referencia. Este artificio es el que a nosotros nos permite saber si estamos usando la velocidad y el voltaje correcto. En las distintas opciones que le muestra esta diapositiva, muestra cambios en la velocidad, como les decía, que está más lento y el artificio se ve más ancho, o cambios en los voltajes, con una velocidad normal, el artificio tiene el mismo ancho, pero fíjense que el voltaje es más alto o más bajo. Entonces, 25 de velocidad y 10 de milivoltios es lo correcto y lo que tenemos que tener siempre en cuenta. Sospechen cuando ven un electrocardiograma muy lento, por lo menos hacer esto. No sería la primera vez que han internado o se han cometido errores por imprimir un electrocardiograma más lento y pensar que el paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo. Entonces, fundamental, repitiendo, tener una idea, una noción exacta de dónde van los electrodos y en este caso tener una noción exacta de qué hablamos cuando imprimimos un electro. Velocidad y voltaje, y la velocidad y el voltaje determinado es 25 milímetros y 10 milivoltios. Y ya entrando en el vocabulario más específico de lo que uno ve y lo que uno tiene que saber del electrocardiograma, vamos a ir a una diapositiva que lo grafica un poquito mejor, pero uno sabe que cada parte del electro se correlaciona con algo a nivel cardíaco. Este impulso eléctrico que surge, decíamos, en el nodo auricular, en el nodo sinusal, genera la contracción auricular y eso se ve reflejado en la onda P. Esta despolarización ventricular se manifiesta en la onda P. El tiempo que tarda ese impulso en llegar al QRS es lo que se ve en el segmento PR. Empieza la despolarización ventricular, manifiesta en este complejo Q, una onda negativa, R, la onda positiva, S negativa, y la repolarización ventricular que se ve en esta onda T, y a veces se ve una onda U, eso por ahí en pacientes jóvenes se puede llegar a ver, no es común, pero saber que existe y saber que no es patológico está bien, ¿sí? Entonces, lo importante acá también es tener una idea de este vocabulario, decíamos, la deflexión o la onda P, un segmento que es el tiempo entre ondas y un intervalo que es incluir la onda al segmento. El intervalo es la onda más el segmento, ¿sí? Cada una de estas ondas, de estas deflexiones, tiene una medida, con cuadraditos de estos pequeños que mencionamos, que hace que sea valores normales. ¿Cuál es la que se mide y tenemos que conocer?
el QRS. El ancho del QRS. Saber que hablamos de QRS angostos o QRS ancho tiene que ver con cuántos cuadraditos chiquitos tenemos. Entonces, un QRS angosto es de hasta 120 milisegundos. Un QRS ancho es mayor a 120 milisegundos. Entonces, si la cantidad de cuadraditos chicos es hasta 3, es normal. Si son 4 o más, ya hablamos de un QRS ancho. Esa es la primera que tenemos que conocer, la deflexión QRS y el tiempo normal que debería tener. ¿Por qué? Porque en la próxima clase, cuando veamos arritmias, tenemos que saber diferenciar las de QRS angosto de QRS ancho. Acá están los valores, yo lo dejo para que lo vean. Los valores están representados en tiempo y en voltaje y en lo que serían los cuadraditos, ¿sí? Estos están representados acá con esta llavecita que los mide, pero la que más interesa a fines prácticos conocer es el ancho del QRS, ¿sí? Es como decíamos acá al poner, del inicio de la deflexión negativa de Q hasta donde termina la onda S, que está acá. Según la bibliografía, en algunos nombra hasta 10 u 11 110, perdón, o 120 milisegundos. Universalmente, o lo más frecuente que van a ver es 120 milisegundos como tope de normalidad del ancho del QRS. Y después tenemos que saber, cuando uno hace un electrocardiograma, que hay algo muy sencillo de ver, que es calcular la frecuencia cardíaca. La regla más fácil, la regla mnemotécnica más fácil es por cuadrados grandes. Del inicio del pico del QRS, yo tengo que ver cuántos cuadrados grandes me entran hasta el siguiente QRS. Si me entra un cuadro grande, estamos hablando de una frecuencia de 300. Si son dos cuadrados grandes, hablamos de una frecuencia de 150. Tres cuadrados grandes son 100, 75, 60 y 50, según corresponda. Si uno quiere ser más específico y calcularlo de una forma un poco más exacta, porque no siempre coinciden los QRS con los cuadrados grandes, a veces quedan en el medio, bueno, ahí podemos contar los cuadraditos chiquitos, ver cuántos cuadraditos chiquitos tenemos entre los QRS, y la cuenta es 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquitos, lo que nos va a dar también la frecuencia cardíaca de, de este paciente. ¿Sí? Esta es la forma más simple de calcular. ¿Y qué ve uno en el electrocardiógrafo? Esto que decíamos hoy, de cada derivación uno puede concluir que ve una cara diferente del corazón, y esto es muy importante saberlo. Fundamentalmente porque saber que uno ve distintas caras nos permite después ver distintos diagnósticos, saber qué parte del corazón está afectada. Entonces esto es para memorizarlo. D2, D3 y ABF ven cara inferior. Las precordiales de B1 a B3 ven lo que es la parte septal. De B1 a B4 es lo que se considera anterior. B5, B6, lateral bajo, lateral izquierdo bajo. D1 y ABL, la cara lateral izquierda alta. Si uno quiere ver de B1 a B6, es anterior extenso, porque incluye todo lo anterior más caras laterales. B1 a B6, D1 y ABL es anterolateral. Esto es importante repetirlo, tener el mapita ahí, ¿sí? Tener una idea de qué estamos viendo. Si uno lo razona, no es complejo, es simple, es cuestión de repetírselo. Si es un poquito más complejo el cálculo del eje cardíaco, yo creo que excede un poco lo que uno quiere ver hoy. Saber que cuando el eje está entre 0 o entre menos 30 y 90, estamos hablando de un eje cardíaco normal, y después puede estar desviado a la derecha o a la izquierda según corresponda, y eso se pueda asociar o correlacionar con distintos trastornos de la parte eléctrica o con patologías estructurales cardíacas que modifican el eje. ¿Sí? Por eso el eje es importante, pero ya creo que aprenderlo excede hoy un poquito las cuestiones que queremos ver. Sí, como decíamos, en el ancho del QRS uno puede ver lo que son los bloqueos de rama, en esta conducción que decíamos que después del GI se divide una rama derecha y una rama izquierda. Los bloqueos de alguna de las ramas se manifiestan con QRS que son más anchos, ¿sí? Es decir, que son más de 3 cuadritos, más de 120 milisegundos, y que tiene una morfología, cada bloqueo de rama tiene una morfología particular que las caracteriza y básicamente son estas. Si ustedes ven
a nivel de B1, el cuadradito arriba, este sería un QRS normal. Si ven cuando hay un bloqueo de rama derecha en B1, lo que van a notar en principio es que el QRS es más ancho y que tiene dos deflexiones positivas. En cambio, cuando el bloqueo de rama izquierda, en B1 la deflexión es totalmente negativa. Disculpen, y en B6 la deflexión es positiva. A fines prácticos, tener una idea de que el ancho del QRS y saber qué bloqueo tiene, qué bloqueo de rama tiene, es muy importante a la hora de la distribución. En principio, eh, la clase de cuestiones básicas de electro, de idioma, de ubicación, de tener nociones del vocabulario del electro, terminaría ahí. Yo le quiero agregar una cosita muy simple, que después esto lo vamos a rever, que es saber cuándo el ritmo es sinusal. El ritmo es sinusal cuando vemos que las ondas P son positivas en cara inferior, eso implica de 2, de 3 y ABF, ondas P positivas en cara inferior, seguidas de un QRS, es lo que a nosotros nos hace hablar de ritmo sinusal, del ritmo normal. Lo que no es arritmia es ritmo sinusal. Entonces acá sí, vamos a dar por finalizada esta primera parte. ¿Qué vimos o qué conceptos son importantes? Insisto, saber el papel, el tiempo y el voltaje, saber qué hablamos de qué hablamos cuando hablamos de eje, saber qué hablamos cuando hablamos de deflexiones en el electrocardiógrafo, a qué corresponde en cada etapa del ciclo cardíaco y que cada etapa tiene sus tiempos medidas en cuadraditos o en milisegundos y que cada tiempo se puede correlacionar después con una patología. En una segunda parte vamos a ver después lo que es arritmias y síncope, donde vamos a especificar un poco de esta parte, de esto que mencionamos hoy, de cuestiones básicas. Bueno, cuando hay patología, estos tiempos y estas expresiones electrocardiograma cambian. Bueno, espero que hasta acá haya sido útil. Si fue muy rápido, dejo abierto mi mail para dudas o nada, los comentarios que puedan serles útiles para todos. Muchas gracias.